Hablar de Vasconcelos es referirnos a una de las figuras más controvertidas y controversiales que hay en nuestra historia moderna y contemporánea. Y no podría ser más oportuno referirnos ahora a este hombre, porque pocas veces ha habido en nuestra historia personajes que se asuman como encarnados de la patria, como si asumieran el espíritu de la patria. Es un personaje tan interesante que el único que se ha atrevido a escribir una verdadera autobiografía descarnándose hasta el fondo, lo hace siempre a través de su relación con el poder y a través de los episodios más trágicos de la historia que ha habido en México en el siglo XX. Las instituciones que justamente fundaron los miembros del Ateneo de la Juventud. Gómez Morín fundó, por ejemplo, el Banco de México, la Nacional Financiera, fue rector de la universidad, fue el creador de las primeras maestrías y doctorados, las primeras facultades. Antonio Caso fue rector de la universidad, organizó la universidad instituyéndola como una primera gran institución del país. Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública. Martín Luis Guzmán, fundador de la primera novelística, gran novelística de la Revolución Mexicana. Alfonso Reyes, nuestro más grande ensayista, nuestro más distinguido escritor. Es decir, estos miembros del Ateneo de la Juventud son los que crearon las bases sobre las que descansamos las generaciones actuales. En 5 tiempos, Vasconcelos desarrolla su programa educativo. Primero, piensa que debe haber un gran circuito de escuelas a través de lo que llama una cruzada educativa. La segunda parte de su gran proyecto educativo fue un proyecto editorial en donde tenía que publicar los que llamaba los 100 de México, que esos eran los libros clásicos, porque dijo, quien lea Virgilio, quien lea Dante, quien lea Platón, quien lea Las Mil y Una Noches, quien lea Lope de Vega, va a ser un hombre apto para entender su realidad. Y quien puede entender su realidad está en condiciones de transformarla. Así que, bibliotecas para que haya libros en donde la gente pueda consultarlos. Libros para dictar, para que la gente pueda leerlos en su propia casa y los maestros puedan formarse. La tercera parte era la enseñanza de las bellas artes, la enseñanza del humanismo y la creación de escuelas industriales. Un país, dijo, debe ser plural, universal y eficaz. Por eso lo llamaron el apóstol de la democracia. Y dijo, 2 cosas que debemos recordar y quiero que se queden con esto en la memoria. Que por esta ausencia de sentido trágico, México no puede tener una conciencia ética ni de su propia vida ni de su concepto de nación. Y la segunda, que siendo un país de cobardes y siendo un país de sumisos, que siempre obedecen la ley del jefe y del padre, México no está hecho para las grandes hazañas, pero tampoco puede haber una gran literatura, porque este es un pueblo que no se atreve con la verdad. Y mientras un autor no se atreva con el nervio, con el hueso, no habrá una gran literatura. Y esto fue lo que vivió con esta amargura cuando les dijo, cuando vio que el grupo de vasconcelistas, que todos los clubes de vasconcelistas no lo seguían y que él, que había sido un ángel exterminador, un Mesías, que no estaban dispuestos a levantarse en armas cuando en 1929, después de la matanza de Huitzilac, de vasconcelistas, se dio cuenta de que de ninguna manera habría una redención, entonces dijo que este pueblo no tenía remedio, que este pueblo estaba condenado al fracaso y que de este pueblo pasarían siglos antes de que se pudiera recobrar su propio rostro. Amargado, se dedica en los últimos años de su vida a apoyar el fascismo y muere de un infarto con el corazón destrozado como uno de los representantes extremos del nacionalismo reaccionario. Ese fue Vasconcelos.